Bueno, estamos ahora con Pep Bruno y Ana y yo. Pep es narrador oral y para mí es el narrador oral por excelencia y además le admiro no solo como narrador, sino porque ha hecho un gran trabajo uniendo a los narradores, dándoles dignidad, bueno, que la tienen, y haciendo un tipo, o sea, emitiendo un tipo de información y difundiendo la narración oral. Encantada de tenerte con nosotros, Pep, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí también con vosotras. Muchas gracias. Nosotras nos dedicamos a difundir la educación, pero creemos que es muy importante la narración oral y reivindicar que a los niños se les mantenga la oralidad. Pero como hay gente que habla tanto y a veces los términos no están claros, ¿tú cómo definirías o cómo explicarías qué es la narración oral para situar a nuestros televidentes? Bueno, la narración oral podríamos hablar que es contar de viva voz, así. Lo que pasa es que no es tan sencillo, sí es tan sencillo, pero la narración oral es también una disciplina artística. No solamente es el hecho de contar, sino es planteado desde una propuesta artística. Y no solamente es contar en una dirección, la narración oral, al igual que la narración, bueno, el hecho mismo de contar cuentos no es un monólogo. Uh-huh. Es un diálogo que se establece con el público, con el contexto. Es un diálogo que incluso a veces está a tres voces, que el propio cuento también interviene en esa conversación, ¿no? Entonces, como te decía, es una disciplina artística en la que se cuenta de viva voz, básicamente utilizando el recurso de la voz, la presencia del cuerpo, aunque a veces hay el apoyo de otros elementos, ¿no? Yo creo que De otros elementos, pero que no perturben la historia o la comunicación con el público. claro, aquí ya para gustos los colores. Hay gente que cuenta y utiliza objetos, utiliza libros, utiliza disfraces, utiliza instrumentos, música, utiliza... para mí todo es lícito siempre que me engañen bien. Yo lo que quiero es que nada me saque de la historia. Es decir, si tú para contarme esta historia, pues estás en un trampolín o estás en un trapecio, a mí me parece bien. Siempre que no esté yo pensando qué hace en el trapecio, sino que esté pensando que eso que tú aportas, ese objeto, ese elemento, todo eso sirve para sumar al cuento, no para restar, para entrar más, no para salir. Lo importante es el cuento, todo lo que dé valor al cuento y todo lo que ayude a que el que escucha se introduzca en el cuento es válido. Cualquier otra distracción, eso ya no es Bueno, narración. bueno, ya sabes que, porque hemos hecho algún curso juntos, Sí, estoy yo soy su obsesionado con alumna, ¿eh? Yo soy su alumna. Ah, sí. Yo estoy obsesionado con el asunto del ruido, de todo lo que puede sacarnos de la historia, ¿no? El ruido se puede presentar no solamente como un ruido físico, sino como un montón de distractores, de distracciones que arrinconan al cuento. Puede ser desde el frío en una sala, una ventana en una disposición que es molesta, que, ¿entiendes? O sea, hay un montón de elementos que son ruido. Entonces, todo lo que sea ruido, incluso a veces el propio narrador, pues yo qué sé, un día que estás constipado y estás contando y de pronto pues te lloran los ojos y eso resulta muy llamativo para el público, tan llamativo que por qué llora, qué le pasa, pues eso está sacándote del cuento. Entonces, yo Decirte de payaso es ruido. eh, en muchas ocasiones sí. A ver, yo personalmente no me he visto, no me disfrazo, o sea, sí me he visto. Voy vestido lo más elegante que puedo, lo más discreto que puedo para no llamar mucho la atención. No vamos a llamar la atención sobre esto porque lo que nosotras queremos es difundir la importancia de la narración oral en la literatura infantil, pero basta solo para comentarlo como labor divulgadora de que un cuentacuentos que muchas veces se sitúan en la biblioteca con mucho ruido, eso no es narración oral o no debería de serlo. Yo lo que me gustaría preguntarte es la relación que hay entre la narración oral y la literatura. Bueno, hay una vinculación muy directa entre, en general, o sea,
puedo hablarte en general primero y luego, si quieres, en el ámbito de la literatura infantil. Existe esta separación entre lo literario y lo oral, porque literario viene de letra impresa, de letra escrita, y entonces como que se diferencia. Pero hay autores como Luis Díaz Viana, estudiosos, folcloristas, que hace ya muchos años que defienden que el concepto de literario, como esta mirada artística con respecto a los textos, es algo que existe previo a la escritura. Es decir, él defiende el concepto de literatura oral. Es decir, el arte literario fue durante miles de años exclusivamente oral. En el Eh, momento en el que empieza a escribirse, aparece esa literatura escrita y aparece esa diferenciación, porque en un primer momento lo escrito, en realidad la escritura aparece como una extensión de la memoria, que es como lo definía también Borges, ¿no? Esta extensión de la memoria, esta capacidad de recordar fuera de la cabeza los textos que se escribían. De hecho, los textos escritos inicialmente eran básicamente transcripciones de los textos orales en los primeros vestigios. yo voy a hacer un pensamiento y dime qué te parece este pensamiento. La literatura oral era la escuela del pueblo. Es decir, había una escuela que era pues para príncipes, para personas que podían permitírselo, y entonces hay quien dice, la educación no llevaba a todos, pero la educación llegaba. Podía ser la literatura oral la educación del pueblo o la transmisión de saberes. Bueno, depende de qué época estemos hablando, porque la literatura oral hace 7.000, 8.000 años, o sea, estos textos orales eran la educación de toda la comunidad, no solo del pueblo, de las clases más altas o de los más prestigiados. Sin embargo, en la Edad Media, por ejemplo, donde la escritura era un recurso, un elemento de poder, donde los textos escritos se conservaban en bibliotecas con llaves y candados y en unos pocos conventos o palacios, pues obviamente existía esa otra corriente oral que era también el espacio de educación del pueblo, si quieres llamarlo así. Pero no pienses que en las cortes no se contaba, porque, por ejemplo, en los manuales para cortesanos existían indicaciones sobre cómo contar, porque el que contaba bien, el que tenía buen repertorio, el que sabía buenas historias, buenos cuentos, buenos chistes, en esos momentos de relajo en la corte era alguien prestigiado, era alguien muy tenido en cuenta. Entonces era alguien con quien se tenía una disposición muy favorable. O sea, saber contar dentro de la corte también era un recurso para ocupar un buen lugar. Esto está muy bien. Y entonces llegamos a una pregunta muy importante. ¿Qué aporta y qué está aportando y qué puede aportar la narración oral hoy en día en un mundo letrado? ¿Por qué sigue siendo necesaria? Bueno, por muchas razones, pero para empezar, por una muy evidente, somos seres narrantes, ¿no? John Niles creo que tiene un libro que se titula Homo Narrans. Somos seres habladores, contadores, ¿no? Estamos continuamente contando historias, todo a nuestro alrededor. Nuestra vida es una historia, nuestros recuerdos son historias, somos lo que recordamos. Nos conformamos como un cuerpo físico, pero que está articulado por las historias que somos, que vivimos, que anhelamos. O sea, y todas estas historias se construyen en gran parte oralmente. Todo el día estamos hablando, contando qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Es decir, es verdad que no estoy hablando ahora mismo de los cuentos tradicionales, estoy hablando de las historias que contamos, pero esto que dices, mírala, qué chumeto, ¿no? Este está todo el día ahí mirando la vieja o el viejo del visillo, o el otro que siempre quiere saber no sé qué, o qué ha pasado, todo esto que ocurre y que ocurre también ahora mismo en distintos medios, pues se articula normalmente de forma oral. O sea, que la oralidad existe y va a seguir existiendo porque somos seres orales. Y debería de enseñarse en los colegios, porque, perdón, ¿Me permites
una pregunta, porque tú has hecho mención a la cuestión de la memoria. Entonces, hay como un sesgo o una idea tal vez de que la narración oral es algo de improvisación. A mí me interesa muchísimo esta relación entre improvisación, narración oral, improvisación, memoria. ¿Podrías darnos una explicación cómo se construye toda esta narración oral? Claro, el ejemplo más sencillo, el paralelismo más evidente o más fácil para comprender todo este funcionamiento es hablar en vez de hablar de un cuento contado, hablar de un recuerdo, porque el cuento y el recuerdo trabajan de la misma manera. Entonces, los recuerdos nosotros los vamos alimentando. Existe un recuerdo, un hecho que hemos vivido, que hemos conocido, pero cada vez que lo contamos vamos añadiendo aspectos, detalles, elementos. En la estructura normalmente se suele mantener igual, salvo que sea un recuerdo que queramos nosotros cambiar y modificar porque ya no estamos conformes con esa forma de ser que teníamos antes y seguimos recordando eso y queremos buscarle otra explicación. Ya sabes que los recuerdos que conservamos son los recuerdos que tienen sentido para nosotros. Entonces, de alguna manera, la memoria es como un bosque. Cuanto más transitas tú por ese camino, más se va marcando la senda en la maleza, digamos, más queda aplastada la hierba y más queda ese sendero. Entonces, cuantas más veces vas y vienes por ese camino, cuantas más veces recuerdas eso, más clara es la línea. Pero normalmente tú vas caminando por el bosque y de pronto un día ves un claro que, caray, yo por aquí no había pasado nunca. Pues seguramente si me meto por aquí acorto y te metes por ahí, ¿no? O de pronto miras a otro lado y ves un paisaje nuevo y decides echar un vistazo por ahí. Otra referencia muy evidente con respecto a la memoria y a la improvisación, por ejemplo, es el jazz. Los cuentos trabajan también muy parecido a cómo trabaja el jazz. En el jazz hay una estructura muy clara, pero dentro de esa estructura hay espacios donde los músicos literalmente vuelan. Entonces tú mantienes esa estructura, pero te vas moviendo dentro de ese camino por un lado y por otro, ¿no? Nunca es la misma. Lo habitual es que nosotros nunca contemos un cuento de la misma manera, aunque lo contemos 1000 veces. Es verdad que hay aspectos que están muy transitados en esa senda del bosque y que siempre tomamos ese camino, pero es verdad que siempre hay detalles que aparecen o que desaparecen y que tiene que ver mucho con el contexto, con esto que te decía al principio del diálogo, que tiene que ver con la situación de uno, que tiene que ver con un montón de cosas y sobre todo que tiene que ver porque no son textos aprendidos de memoria, ¿no? Como dice la querida Marina Sanfilippo, ella dice que la memoria que utilizamos es la memoria autobiográfica, que es una memoria a partir de imágenes, la memoria que decían los clásicos, memoria rerum, no una memoria a partir de palabras, la memoria verborum, que esa es muy difícil, es aprender un texto palabra por palabra. Eso no tiene sentido para nosotros. Nosotros trabajamos con imágenes y lo que hacemos es contar esas imágenes que vamos viendo. Cuando nosotros preparamos un cuento, lo que hacemos es articular ese cuento en imágenes en nuestra cabeza y cada vez que nosotros estamos contando, literalmente vemos esa secuencia de imágenes en nuestra cabeza como si fuera una película y entonces yo le digo al público, a ver, os voy a contar una cosa que estoy viendo en mi cabeza y empiezas a contar eso que ves. Claro, unos días los cuentas de una manera, otros días lo cuentas de otra, pero siempre siguiendo esa secuencia de imágenes. O sea, tú has dicho recuerdo, has dicho jazz y todo, variaciones sobre un tema, digamos, ¿no? Entonces, el otro elemento con respecto a la cuestión del, supongo que es la estructura misma del relato, ¿no? Claro, a ver, el relato tiene una estructura, de hecho, como sabéis, Prop en el 28, creo, en 1928 creo que fue, desveló la estructura interna de los cuentos maravillosos, hablando de 31 funciones, que no tienen por qué estar todas, pero siempre están en ese orden. Esas funciones en realidad son acciones, porque los cuentos contados, bueno, los cuentos, sobre todo los cuentos tradicionales, son una sucesión de acciones, siempre están en ese orden, ¿no? Entonces, esa estructura se mantiene en todos los cuentos maravillosos de todas las culturas que conocemos. Es decir, esa estructura interna funciona y tiene sentido que sea así global.
Tiene Porque sí, sentido porque por una razón. son Por los un- eventos que pasan, ¿no? Las acciones que tú dices, claro. Tiene sentido por una razón, y es que en realidad lo que nos ha hecho humanos es la Mm, ficción. Lo que nos ha convertido en algo distinto al resto de primates es la mm, ficción, la capacidad de ficcionalizar. Y lo que- el plato fuerte de la ficción durante miles de años han sido los cuentos. Entonces, de alguna manera, los cuentos han hecho a los seres humanos que han hecho a los cuentos, Ujú, que han hecho a los seres humanos. Entonces, esa retroalimentación tiene su huella. Esas ujú, estructuras mentales de los cuentos están en nuestra cabeza, y esas ujú. estructuras mentales que están también en los cuentos porque están en nuestra cabeza, las utilizamos en muchos otros aspectos de nuestra vida. Son similares a las estructuras del pensamiento, por ejemplo. Por eso, Ujú, cuanto más contamos, cuanto más escuchamos cuentos tradicionales, es más gimnasia para nuestra cabeza, para ujú, nuestra capacidad de pensar y de muscular esos esquemas mentales. ujú. Perfecto, sí. ¿Sigo con las Es preguntas? que te veo muy animada y yo me he Eh, callado porque además veo que Pep se anima contigo. A ver, hay un psicólogo bastante conocido que se llama Jerome Bruner, es un psicólogo norteamericano que sostiene, bueno, prácticamente lo mismo que tú, que la narración, además de ser una cuestión literaria y tal, es la forma de pensamiento humano. Es como pensamos. Narrar quiere decir eso, pensar. Conocer quiere decir en realidad. ¿No? Claro, es que de hecho pensar es narrar. Claro, pensar Puedes en dar la narrar. vuelta, ¿no? Exacto, sí. Es cuando te dicen, pero bueno, tampoco será tan importante tener un gran vocabulario, ¿no? Basta, ya sabes que en el diario la gente utiliza entre 500 y 2000 palabras. Y ya con Sí. eso ya podemos vivir perfectamente. Y dices, bueno, es verdad. Pero también Voy a es buscar verdad el que libro de las, Bruno, así te lo enseño. Espera, que te enseño la portada. es verdad que no hace Sí, falta tener mucho vocabulario para vivir, pero también es verdad que las ideas son palabras. sí, Entonces, cuantas más palabras necesitamos tienes, ampliar. Te enseño tienes la portada del libro de Brunner. Se llama, traducido al castellano, se llama Realidad Mental y Mundos Posibles. pues fíjate, sin haber Ampliar leído. el vocabulario es ampliar el mundo. Y yo me acuerdo cuando tú decías, yo he vivido mucho, porque vivo cada uno de los cuentos que narro. Nosotras defendemos que el niño debe, o sea, que al niño se le cuenten cuentos que los padres conozcan, lo que nosotros se llama cuentos fantásticos, que vienen cuentos de hadas como una traducción al castellano, ¿no? Pero nosotros decimos, si no tiene un libro para leer, pues cuéntele el cuento que usted se acuerde, pero yo te quería preguntar directamente, ¿tú qué bien ves que aporta un cuento contado a los niños, la narración a los niños? ¿Qué les aporta? Porque tú tienes la experiencia en tu familia o de haber ido a bibliotecas y contar cuentos a los niños y a los adultos, a todos, pero qué bien ¿Y a ves. las escuelas? ¿Vas a las escuelas también? ¿A las bibliotecas y a las escuelas? Cuando se podía, Ah, bueno, cuando se podía, claro. desde la pandemia. Mm. Ya nos Claro. estamos olvidando, pero no volverá, volverá. Mm. Bueno, a ver, tenemos cuántas horas para hablar de esto, de las Bueno, ventajas, de las no llegan bondades, a 10 minutitos, sí. de las bondades y virtudes del cuento contado. Los cuentos contados tienen muchas ventajas, muchas bondades, muchas virtudes, muchas razones para ser contados. Desde la transmisión de valores, de conocimientos, al trabajo, por ejemplo, de una escucha atenta, cultivan la escucha atenta, una escucha responsable, que también es magnífico, porque como es un diálogo, uno no cuenta solo, siempre cuenta con alguien, y no se puede contar en un sitio donde la gente no esté atenta, es una escucha responsable. Entonces, cultiva eso, cultiva la capacidad de visualización, trabaja territorios de imaginación, de fantasía, por lo tanto, trabaja también memoria, por lo tanto, también trabaja creatividad, vocabulario, educa, entretiene, o sea, hay un montón de aspectos, pero para mí el fundamental, y es el que muchas veces no se tiene en cuenta o se deja un poco de lado, es que los cuentos contados son una fiesta. Un buen cuento es un viaje que te saca de aquí y de ahora y te lleva a otro sitio. Y ese es uno de los problemas
que más habitualmente me encuentro. O sea, por ejemplo, es verdad que hay colegios que programan cuentos, pero se siguen programando cuentos de una forma instrumental. Te voy a poner un ejemplo que no quiere decir que esto, o sea, yo no quiero generalizar, pero muchas veces las funciones de cuentos que se programan en un colegio son cuentos en inglés, porque es como una extensión de la clase de inglés en un plan lúdico. Entonces va un señor o una señora o varios y cuentan en inglés y el profesorado está feliz porque son alumnos, sus alumnos han entendido ese cuento en inglés. Vale, perfecto. O sea, yo no digo que eso esté mal, pero si cargamos el peso en el uso instrumental del cuento, muchas veces dejamos de lado el placer que puede provocar un buen cuento bien contado. Pensemos también en eso. Entonces hay cuentos que son absolutos viajes. Pensemos en el placer que provoca uno de esos cuentos que cuando termina de pronto dices, he vuelto. O sea, yo hay cuentos que cuento a chavales o a familias, cuando estás contando en bibliotecas, que después de 50-55 minutos termina el cuento y un cuento en el que lo han pasado, pues ha habido momentos de tensión, pues que hay una bruja que se va a comer a los niños, que no sé qué tal. Entonces, un cuento en el que se bordea el peligro, en el que se ve el riesgo de frente, en el que hay humor, en el que hay emoción, en el que hay viaje y sobre todo en el que hay un momento en el que cada uno está solo viviendo en ese bosque con esa bruja. Y cuando termina el cuento, de pronto uno se encuentra con sus padres. Yo he visto terminar el cuento y padres abrazar a los hijos como si volvieran de un largo viaje, ¿no? Ya estamos juntos otra vez. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y eso es lo que creo que no deberíamos dejar de lado o no deberíamos olvidar. Es decir, el poder de un buen cuento bien contado. Entonces, esto es una fiesta que no tenemos que dejar de lado. Pues yo tengo una última pregunta y tiene que ver con todo lo que estás hablando. Mi memoria personal me la ha traído. ¿De día o de noche? Bueno, en esto, ya sé que esto es un ámbito educativo, pero esto es como el placer en general, carnal y de todo tipo. De día, de noche, a mediodía, por la tarde, por la mañana, cualquier hora siempre es una buena hora. Es cierto que por la noche, previo al sueño, es fantástico empezar con un cuento porque es una forma de entrar en los sueños por la puerta grande, ¿no? En mi opinión es mucho mejor que quedarse dormido viendo una pantalla, por poner un ejemplo, ¿no? Pero para gustos los colores. Yo creo que no hay ninguna contraindicación en el uso y abuso de los cuentos contados. Ana, ¿tienes alguna pregunta para Ape? Sí, lo que tú mencionas, ya que mencionas la cuestión de la pantalla, digamos, el cuento oral y la literatura en general es un poquito más activa desde el punto de vista del diálogo que tú dices, te invoca un poco más que la pantalla, me pienso yo, ¿no? ¿Qué piensas tú? Tienes que estar más como, interpretar más, digamos, estar más atento. Es que el tema de la pantalla, la problemática de la pantalla es otra y es distinta y es grande y es... O sea, las pantallas han venido para quedarse y vamos a convivir con ellas. De hecho, esto es un ejemplo, es un recurso bueno. Ahora, el uso que se está haciendo de ellas, pues a lo mejor, sobre todo con la infancia, quizás no es el pertinente. No lo sé, yo no soy experto en esto. Lo que sí pienso es que, por lo menos en los primeros años de infancia, hay que preservar un espacio de oralidad. Ya hablo de los 7, 12 años, desde 0 hasta los 12 años, 10, 12 años, un espacio en el que la oralidad ocupe mucho tiempo. El cuento contado, el juego contado, juego de tradición, porque a partir de los 12, 14, de los 15, cuando ya les compren su primer móvil o cuando ya tengan su ordenador o cuando ya tengan lo que sea, a partir de ahí toda su vida van a estar pegados a una pantalla, para bien y para mal, como recurso y también como lugar donde trabajar. Entonces, por lo menos preservar en esos primeros años un espacio de palabra dicha de decir, dicha de felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental
que acotemos eso, que preservemos, que cuidemos eso, que haya tiempo también, no solo de palabra, que haya tiempo de juego en la calle, que haya tiempo de No, estar pero en la casa. palabra es muy importante. Pero de palabra, Pienso que es fundamental. Vale, te agradecemos mucho que hayas asistido a nuestro programa. Nos sentimos orgullosas de contar con un narrador como tú y esperamos verte en otra ocasión. ¿Tenemos tiempo o ya se ha acabado el tiempo? Se nos está acabando, pero si quieres hacer la última... Sí, yo lo que quiero hacer ¿Nos dejas? Es tiempo para ti. Ya de cara, digamos, a la gente que participa en esto, hacer un resumen. Me parece sumamente importante lo que ha dicho Pep. Primero, el valor del recuerdo. Segundo, la cuestión de la improvisación, el jazz y la comparación, la metáfora del jazz. Tercero, la cuestión de la estructura, lo importante que es la elaboración de las acciones de ficción y demás. El cuarto, el allí y entonces, o sea, sacarte del momento actual y en un viaje, dices tú. Me parece muy bonito la metáfora del viaje. Y por último, dar espacio a la palabra, a la oralidad, al hablar. ¿Son esas las ideas que tenías para transmitirnos? ¿Me he dejado alguna? Bueno, tengo más si queréis, pero... No, pero como es un placer. Además, escucharos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.